El programa de protección social de CIPEC, que trabaja fuertemente en los temas vinculados a pobreza, vulnerabilidad, desigualdad, tomó como uno de sus temas prioritarios lo que tiene que ver el vínculo entre la protección social y el mundo del trabajo. En ese marco hicimos un estudio apoyado por empresas y por un sindicato respecto al tema de licencias en la Argentina, analizando tres tipos de licencias: licencias maternales, licencias paternales y licencias familiares. Lo que muestra el diagnóstico que nosotros hicimos, de que es parte del estudio que dimos a conocer, es una marcada heterogeneidad, primero y fundamental, entre los trabajadores en relación de dependencia, trabajadores formales y trabajadores informales. Un 50% de la población económicamente activa está con algún tipo de régimen de licencia, pero eso quiere decir, si es la mitad del vaso vacío, que hay que mirar también, es que el 50% de la sociedad argentina, hombres y mujeres, no tienen ningún tipo de derechos asociados a lo que es el componente de licencia. Esa es como la primera desigualdad importante que el estudio muestra a nivel de diagnóstico. Y después, dentro del universo de personas cubiertas por licencias, hay marcadísima heterogeneidad. Por un lado, por el tipo de vínculo laboral que se tiene, sea en el sector privado o en el sector público. Dentro del sector privado hay una heterogeneidad importante. En parte, ciertos pisos están asegurados por ley, pero de ahí hacia adelante tiene que ver con el tema de las convenciones colectivas y la fuerza relativa de cada actor para negociar con el mundo empresarial licencias específicas. Pero también es muy marcado dentro de lo que es el sector público, provincial fundamentalmente, una gran heterogeneidad. A modo de ejemplo, en materia de licencias familiares, Jujuy tiene un piso de 84 días y Tierra del Fuego tiene un techo bien importante de 210 días. En el medio hay una gran heterogeneidad. Lo que queda claro entonces es que si las licencias son un componente fundamental, no solamente para conciliar vida laboral y vida familiar, sino para asegurar derechos a los niños, en particular a los niños a ser cuidados, está claro que la situación laboral de sus padres y madres afecta fuertemente ese derecho fundamental de los niños a tener a sus padres y a sus madres de un modo más intensivo en las etapas críticas de su vida. Eso es como el primer elemento que el documento trata de analizar en su fase de diagnóstica. Otra cosa que también está en evidencia y lo tratamos de analizar es un conjunto de principios de lo que nosotros llamamos una especie de propuesta para una ley nacional. El estudio no termina en un proyecto de ley, aunque recoge y analiza 50 proyectos de ley que hay en el Congreso en este momento con estatus parlamentario, sino que trata de plantear algunos principios fundamentales, como el principio de universalidad en lo que tiene que ver con pisos mínimos, que además se inscriban en la normativa internacional de la OIT de 98 días como pisos para licencias maternales, todo lo que tiene que ver con tomar el tema del cuidado como un aspecto fundamental y un principio crítico, todo lo que tiene que ver con lograr un grado de flexibilidad de la estructura de licencias para que también los padres tengan un rol mucho más protagónico en términos de licencias paternales. Es decir, un conjunto de aspectos que nos parecen importantes marcar y que quien esté interesado lo puede revisar con mucho más detalle en el documento. Pero un principio fundamental, y CIPEC en eso es muy cuidadoso, es que esa propuesta de marco normativo tenga claramente mucho que ver con la sostenibilidad fiscal. No somos irresponsables en términos de nuestras propuestas y lo que hicimos, creo que fue un valor agregado al debate parlamentario que ojalá se dé en la materia, es trabajar con 4 escenarios de carácter presupuestario, según sea la ampliación de pisos de derecho en mayor o menor medida, pero asegurando pisos universales para todos vinculados a la normativa internacional. Lo que queda en evidencia es que en algunos de los escenarios probablemente más acotados en su ampliación de derecho, pero ampliación de derecho al fin, la posibilidad de sostenerlo fiscalmente es clara y es bien posible. En ese sentido, el tema, y con esto voy concluyendo, es clave fundamentalmente trabajar en la posibilidad de dotar al diálogo político, y ese es el objetivo del proyecto y del estudio, que no es un estudio puramente académico, es de información, de alternativas, de escenarios y de costos y de viabilidad política y fiscal. Eso es lo que hace el documento. Creemos que es un valor agregado, creemos que es un aporte complementario al que hacen muchos actores legislativos, al mundo empresarial y al mundo sindical y al mundo político, y de alguna manera el documento intenta sumarse a ese debate que es central para lo que es conciliación, familia y trabajo, y sobre todo los derechos de la primera infancia. La inversión en primera infancia, o lo que suele llamarse técnicamente desarrollo infantil temprano, es sin duda la gran inversión que las sociedades modernas tienen el compromiso de hacer, no solamente por razones
valórico-normativa, sino por razones incluso de eficiencia económica de largo plazo. El primer punto que yo quisiera resaltar, que es un principio fundamental de cómo lo abordamos en CIPEC, es que todos los niños y niñas tienen derecho a ser cuidados. Es fundamentalmente este el aspecto que yo diría fundamental. Después vienen razones que enseguida les voy a plantear, de eficiencia económica, etcétera, etcétera. Pero lo primero y fundamental, y creo que esto es central para un debate en la materia, es que esto es un derecho, y es un derecho que el Estado tiene fundamentalmente la responsabilidad de hacer cumplir, pero que por supuesto también las empresas, por ejemplo, tienen un rol protagónico en la materia. Primer elemento. Un segundo elemento es evidencia empírica desde la neurociencia en particular, que en los 3 primeros años de vida el cerebro crece el 80% de su tamaño final. Claramente el 80% no es un tema de cuantificación nada más, sino de cuestiones neuronales, de lo que implica el tema del desarrollo infantil en esos primeros años de vida. Se suele hablar mucho en América Latina en este momento de la famosa ventana de oportunidad de los 1000 días entre el embarazo y los primeros años de vida. Es decir, hay un conjunto de situaciones explicadas por la neurociencia, etcétera, que muestran claramente de que lo que no se invierte ahí es muy difícil recuperar en materia de desarrollo personal, desarrollo educativo, vínculo al mundo laboral a futuro, cuando estos niños de hoy sean los jóvenes o los adultos del mañana. Y eso es lo que tiene que ver con un arreglo y un contrato social que tienen que hacer nuestras sociedades. Si invertimos en primera infancia hoy, tendremos mejores sociedades mañana. Si no invertimos en primera infancia hoy, seguramente no tendremos mejores sociedades mañana. Y eso es una definición que no es retórica, no es puramente declamativa, sino que son los contratos, no solamente yo diría sociales que tiene que establecer una sociedad, sino fundamentalmente contratos políticos y fiscales. Porque está claro, y esto es el tercer elemento que quería remarcar, que esto puede ser una política pública costosa en el corto plazo, pero claramente es muy redituable si uno lo mira del lado fiscal en el largo plazo. Hay evidencia empírica también en el mundo que muestra que cada peso o dólar, como quieramos decir, invertido en primera infancia hoy, le evita invertir o gastar al Estado 17 dólares o pesos a largo plazo. Entonces, claramente ese es el reto también importante. Lo que uno obviamente no puede dejar de reconocer es que la clase política, no solamente en la Argentina, sino probablemente en el mundo entero, piensa más en el corto plazo que en el largo plazo. Entonces, a largo plazo está claro que esa inversión sería muy redituable para las cuentas públicas y para el sistema tributario. En el corto plazo esa ecuación no es tan fácil, pero hay que poner esa información sobre la mesa en el debate público, porque creo que es muy robusta desde el punto de vista también de los contribuyentes y el compromiso que tenemos que tener los contribuyentes en materia de primera infancia. A ver, definitivamente la propuesta de elementos para ser considerados en una ley, yo plantearía eso como el eje del estudio, no es un proyecto de ley como lo decía anteriormente, claramente impacta y está muy fuertemente vinculada con estos dos principios, como otros que están vinculados a este tipo de los derechos del niño. Claramente el objetivo, como yo lo decía antes, asegurarle a los niños un derecho fundamental, que es estar la mayor cantidad posible de tiempo con sus padres, sobre todo en las etapas iniciales de su vida. Eso fundamentalmente apunta a lograr también un tema bien central que vive el mundo moderno, sobre todo con la bienvenida masiva de incorporación de la mujer al mundo del trabajo de un modo muy amplio, muy colectivo, que es conciliar la vida productiva y la vida reproductiva, pero también la vida laboral con la vida familiar. Y en ese sentido me parece que esta propuesta, que ojalá se refleje en una ley nacional que cambie un poco, que ordene un poco y que mejore un poco el sistema de licencias en la Argentina, yo diría que no debiese impactar solamente en las madres trabajadoras, sino también en los padres trabajadores. Me parece que el gran reto, y esto lo hemos discutido mucho, dialogando este primer borrador de documento que teníamos en su momento con distintas fuerzas académicas, distintos actores empresariales, sindicales, etc., es que el reto fundamental es un reto también cultural. Definitivamente el tema de licencias, y hay experiencia incluso en los países escandinavos que están muy desarrollados en la materia, que aún habiendo avanzado en licencias paternales, los padres no se las tomaban. Entonces hay que generar incentivos para que los padres asumamos, y hablo en este caso como padre, asumamos la responsabilidad y aprovechemos los días de licencia que se tienen, no para sentarnos a descansar mientras la mujer se encarga de todo el cuidado, sino para asumir responsabilidades conjuntas de cuidado.
Entonces, lo que está por detrás es la pregunta hasta dónde un marco normativo puede ayudar, creemos que sí, pero no es todo, a un cambio cultural muy fuerte en términos de la división sexual del trabajo intrahogar. Mientras esté la idea de que la mujer es la única responsable del cuidado, definitivamente cualquier avance que se haga en el marco normativo de más licencias paternales no terminará generando ningún impacto. Sabemos que un marco normativo no soluciona problemas culturales como el machismo, no soluciona problemas culturales como cargarle a la mujer toda la responsabilidad del cuidado, pero creemos que un buen aspecto comunicacional asociado a un marco normativo y efectivamente cumplimiento de las normas podría ayudar a que empiece a revisarse la cuestión de cómo hombres y mujeres redefinen su rol interno dentro del hogar en materia de cuidado, en materia de limpieza, en materia de un montón de aspectos que hoy por hoy, aunque culturalmente empieza a emerger alguna nueva redefinición en la materia, sobre todo quizás, y esto es claro también marcarlo, en sectores probablemente más vulnerables está mucho más arraigado esta idea que la mujer es la que se queda cuidando y el hombre es el que sale a trabajar según la oportunidad laboral que se tenga. Dado que la mujer también necesita trabajar, me parece que definitivamente lo que hay que pensar es un tipo nuevo de conciliación familia-trabajo y este marco normativo apuntaría, o esta propuesta apuntaría a revisar eso estructuralmente en la Argentina, y eso sí es importante tomando experiencias comparadas que ya han recorrido este camino. Y ahí obviamente, vinculado a la pregunta, las empresas tienen un rol fundamental. Hay empresas que en la Argentina vienen asumiendo un rol muy protagónico en esta idea de familias socialmente responsables. Hay una discusión bien estructural de fondo de qué estamos hablando cuando hablamos de familia, pero claramente las empresas pueden jugar un rol bien protagónico en, con ciertos pisos que asegure el Estado, poder obviamente generar mecanismos por arriba de ese piso para lograr que sus trabajadoras y sus trabajadores puedan no solamente ser muy buenos a nivel productivo, sino también muy buenos padres de familia y muy buenos miembros de una sociedad que sí quiere, realmente esa es la apuesta de fondo, estar más integrada socialmente. Efectivamente, la publicación tuvo un primer, como yo lo planteaba antes, borrador, que fue discutido con distintos actores. Lo discutimos con actores sindicales que nos parecían muy importantes en esta materia, lo discutimos con actores legislativos y del Poder Ejecutivo, y también nos parecía fundamental, y es al corazón de tu pregunta, con empresas. Nos reunimos en algún momento, presentamos avances ante el Club de Empresas Familiarmente Responsables. Nos parece que es un grupo de colectivo de empresas muy interesantes, como otras que hay en la Argentina, vinculados a esto. Recogimos muy buenas impresiones, ideas, sugerencias, matices, eventuales restricciones que nos ayudaron mucho a mejorar el documento, pero claramente cualquier cosa que se quiera hacer en materia de licencias en la Argentina no debiese ser algo que la clase política debiese resolver per se, encerrados entre cuatro poderes del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, sino que hay que construir realmente una coalición con sindicatos, con empresas, con la sociedad en su conjunto, por decirlo en términos más agregados, para que esto sea un tema, como suele llamarse, de política de Estado y no coyunturalmente de un gobierno específico, y ahí las empresas tienen mucho para aportar en la materia.